para resumir, es aquello que es como, si tú quieres, una columna vertebral. Es de qué trata en esencia la historia. Las tesis, los artículos, cualquier tipo de escritura, maneja ese hilo conductor. Y muchas personas a veces no pueden hacer eso y tienen muchos problemas. Son muy inteligentes, tienen muchas cosas que contarnos, muchas cosas que explicar al mundo, pero de pronto no pueden organizar. Y eso, en el arte como en la literatura, y también en la investigación como en la ciencia, es terrible, porque generalmente, al carecer de coherencia, o sea, de un eje temático, generalmente esas tesis no pasan un segundo nivel, un tercer nivel de revisión, ¿no? Entonces es importante que, a manera de cuestión lúdica, de repente podemos utilizar lo que ahorita vamos a conocer del cuento, porque el cuento es increíblemente temático, tiene una coherencia, pero así, bastante pensada. Todo tiene una columna vertebral, ¿no? Justo estaba leyendo el material del maestro y decía que es como una cuestión perfecta, ¿no? Como una naranja la compara, ¿no? Es algo perfecto, jugoso, delicioso, etc. Ese es uno, la coherencia. Otro, la cohesión. La cohesión es lo que desanima a muchas personas a veces a escribir. No debería hacerlo, pero a veces dicen, no, yo tengo una terrible ortografía. No, yo escribo mal, no sé, no escribo bien las letras, confundo. Quieren aprenderse las reglas, y eso es lo que a mí me parece terrible. Se aprenden las reglas, las memorizan, saben las reglas, además te cuenta clases de eso, pero a ver, escríbete algo y ¿qué resulta? No usan bien las palabras. Por ejemplo, si yo te quiero decir una situación, la palabra cima con C, cima con S, son antónimos, ¿no? Y resulta que saben que cima con S, de repente es abismo y cima con C es cúspide, pero saben cómo se escribe, pero no saben cómo usarla. Eso es lo que provoca a veces memorizar reglas. Sabes cómo se escribe la palabra absurdo, que es sin H, es con B, con S, pero lo que no sabes es usarla coherentemente en un texto. Entonces, la cohesión y la corrección, según mi punto de vista, es como manejar bicicleta. Es decir, tienes que practicar. El que practica no va a tener problemas manejando bicicleta, pero si yo te explico teóricamente cómo manejar bicicleta o cómo nadar, tú de repente me entiendes. Sí, está bien, yo hago así, el otro movimiento, respiro al costado, ya muy bien, experto, nos vamos a la piscina para comprobar y resulta que te ahogas. Porque la escritura, la ortografía es 100% práctica, o sea, no hay más cosas más prácticas que eso. Ahora, la computadora, ¿no? Ya un poquito para ir terminando, la computadora, los medios informáticos nos ayudan mucho con esto de la corrección, ¿no? Pero lo que no nos ayuda es el uso. ¿Y cómo tú usas? Inventando historias. ¿Te das cuenta? Inventando historias. Pasamos, ya para terminar, algunos elementos de un cuento que es necesario conocer. Todo esto lo estudia la narratología, que es una rama de la literatura que más o menos establece las características específicamente de la narración, no de la poesía, sino de la narración, cuento novela. Resumiendo, porque tiene términos un poquito complejos, podríamos decir que existe un narrador. A diferencia del autor, el narrador es la persona quien te cuenta la historia. Un autor puede ser una chica, la autora, no la escritora, pero se inventa un narrador hombre, y a partir de la perspectiva de este personaje cuenta una historia. Entonces no es igual narrador con autor. Los puntos de vista, esto es importantísimo. Los puntos de vista es la visión de un personaje con relación a un evento. Bueno, no debería colocar este ejemplo, pero es una novela. Cuando nosotros observamos o leemos La ciudad de los perros, vemos que la perspectiva del jaguar, ¿no?, tiene una visión del colegio Alonso Prado como si fuera su hogar, porque él no tiene hogar en la calle, no tiene familia, él ha construido su hogar en el colegio, ¿no?
con esos códigos agresivos, si tú quieres, pero esa es su familia. Ve el colegio Lazo Prado como su hogar, se siente feliz. No sé si ustedes han visto que hay personas cuando entran a un sitio, a veces a un trabajo, a veces a un colegio, se sienten felices, es lo que se sienten mal, ¿no? Son perspectivas diferentes. ¿Por qué se siente bien Jaguar? Porque ese es su hogar. El otro personaje, el poeta, que le han impuesto un castigo para que vaya a ese colegio. ¿Y cuál es la perspectiva de Alberto, el poeta? Que es como una cárcel. El colegio como hogar, una perspectiva, el colegio como cárcel, la otra perspectiva, y por último, este personaje, el esclavo, que es un chico que lamentablemente era una persona muy calladita, y su papá, con esa visión un poquito equivocada que tienen a veces algunas personas, dice: ya, te voy a meter a un colegio militar para que te aprendan a ser hombre. Lo mandan. Bueno, lo termina matando este chico en el colegio. Pero este chico, ¿cómo ve? ¿Qué perspectiva tiene? El colegio militar es un infierno. 3 perspectivas: hogar, cárcel, infierno. Bueno, Mario también es un maestro en esto, ¿no? Entonces, la multiperspectiva hace de que tú, ¿cómo puedes establecer qué cosa? Visiones sin que el lector te diga: un ratito, hermano, tú estás escribiendo 3 visiones, pero igualito yo siento una sola voz. Es porque no has podido lograr meterte en la mente de cada personaje. Tú tienes que pensar con la mente de uno, con la mente de otro y con la mente de otro. La gran literatura contemporánea es de multiperspectiva, es polifónica. La literatura, digamos, decimonónica, antigua, también es buena, pero tiene una visión un poquito de una sola perspectiva. ¿Correcto? Los hechos, brevemente. Los hechos son verosímiles, inverosímiles, insólitos o de ciencia ficción. Brevemente nomás. A ver, si de repente por acá ahorita hacemos el taller con el maestro y resulta que alguien escribe un cuento donde acaba de entrar, se acaba de sentar la señorita al fondo del, digamos, del auditorio, y se encuentra pues con su hermana, una hermana que ella hace tiempo no la veía. ¿Eso podría pasar? Sí, podría pasar. ¿Por qué? Porque estamos ante un hecho verosímil. Podría pasar. Estos son los sucesos que vamos a encontrar en la literatura realista. Verosímiles. Inverosímiles son los que jamás podrían pasar. Por ejemplo, la misma chica que estoy comentando decide pensar y se queda medio dormida. Dice: el profesor está hablando, se queda medio dormida y sueña un ratito. ¿Y qué pasa? Despierta y ese sueño está acostado. Había soñado de repente con un ser, ¿no?, imaginario, y que cuando despierta al costado. ¿Eso podría pasar en la realidad? Nunca podría pasar en la realidad. Estamos ante los hechos inverosímiles, insólitos. Son los sucesos que parece que fueran digamos inverosímiles, pero no lo son. Son raros. Por ejemplo, estamos en el 3er piso. Por acá ahorita toca la ventana una persona. Toca la ventana, la luna. Yo digo: ¿qué pasa? ¿Quién está en esa bulla? Dice: profesor, disculpe, ahí mi amigo quiere entrar. Yo abro la ventana y digo: hijo, ¿y por qué no venís por las escaleras o subir por el ascensor? No, es más emocionante así, me dice. Bueno, más. ¿Podría darse en caso de que un joven ingrese por la ventana? Sí. Eso no es fantástico, no te estoy diciendo que está volando. Claro, pero es raro. O sea, es insólito. No se podría presentar eso siempre. El chico de repente está pagando una apuesta, el chico es medio loco, en fin. Es arriesgado, está cumpliendo, no sé, un mandato, pero eso sería insólito. Y por último, ciencia ficción son aquellos sucesos que podrían pasar en un futuro cercano o lejano mediante la aplicación ingeniosa o terrible de la tecnología, y que implica pues sucesos como robots que de repente sienten, o de repente seres alienígenas, y este tipo de temas. Los personajes, que pueden haber principales, pueden haber secundarios, esto es muy relativo de acuerdo a los cuentos. La trama, hay una cosa breve. La trama es la disposición que tienen los momentos narrativos al momento de contarlo. Diferente al argumento. El argumento es un orden sucesivo. Nace, crece, muere. La trama, ¿no?, tú lo puedes establecer diferente. De repente quieres comenzar de la mitad, ¿sí?, de la historia. La mitad de la historia, retrocedes, avanzas, retrocedes.
Hay una novela también de Carlos Fuentes que es extraordinaria, La muerte de Artemio Cruz, que comienza cuando el personaje está por morirse y hace coincidir su muerte cuando nace. O sea, la novela, mejor dicho, acaba cuando nace. Esa es una ruptura de trama, pero sí a propósito, obviamente, ¿no? Pero el escritor, ustedes también pueden jugar con eso. Además, yo les recomiendo, ¿sí?, que cuando ustedes ejerciten este tipo de imaginación, propónganse romper la trama en la medida de que ustedes comiencen siempre por la mitad y retrocedan y avancen en la secuencia narrativa. Finalmente, el uso de figuras literarias. Ya, esa es otra situación. Justo comentando con el maestro, hablábamos de una necesidad también un poquito de tener más tiempo. Pero las figuras literarias hay cantidad. Metáforas, símiles, hipérbatos, ¿no es cierto? Una serie de figuras literarias. Solo para enseñar figuras literarias podríamos pasarnos una semana. Pero no es necesario explicarlo tanto en este momento. Lo único que podríamos decir es que las figuras literarias son aquellas que te permiten, digamos, utilizarlas para decir de manera diferente algo que se podría haber dicho en un lenguaje más común. A ver, por ejemplo, cuando una persona dice tus ojos son hermosos, digamos que es un lenguaje bonito, ¿sí? Tus ojos son hermosos. Bueno, otra persona se inspira un poquito más y utiliza un símil. Tus ojos son como 2 estrellas. Pero de repente si eres Góngora y de repente quiere decir que tus ojos son estrellas sin decir la palabra ojos y sin decir la palabra estrellas, te ayuda justamente la retórica, la figura literaria. Y dices, la constelación de tu mirada iluminó ese camino desandado y rudo que equivocadamente creo que es mi vida. Entonces, ahí tú ves de que estás ante lo literario. O sea, ese tipo de forma de hablar, de escribir, eso es literario. O sea, es distinto a lo normal. Y por último, jóvenes y amigos, asistentes, el uso de técnicas. Las técnicas, felizmente los cuentos, como es breve, se puede manejar. Hay diferentes técnicas, ¿no? Algunas técnicas que también las podemos pedir prestado de la novela. Por ejemplo, es cuando nosotros utilizamos los vasos comunicantes, ¿no? Los vasos comunicantes es cuando tú cuentas una historia acá, historia A, historia B, pero hay un personaje, un suceso que junta. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado cuando han visto películas o han leído una novela o un cuento, que están leyendo una historia del personaje A y después lees la historia del personaje B y en la tercera parte descubres que el personaje A era el papá del personaje B. O a veces descubres que el personaje A, ¿no es cierto?, es el pasado del personaje B y ya recién entiendes todo. ¿Te das cuenta? Esa es una de las técnicas. Hay otra, ¿no? La caja china, por ejemplo. Tú estás hablando de una historia y el que te está hablando de una historia cuenta otra historia. Y en esa historia hay un tipo que cuenta otra historia, de otro tipo que está contando otra historia. Se van abriendo cajitas, hasta que después se van cerrando, ¿no? Bueno, y finalmente, para terminar ya, me he permitido pues hacer una pequeña lista de cuentos paradigmáticos que yo se los recomiendo definitivamente. Son una lista muy arbitraria, obviamente, y tenemos en primera instancia a un escritor indigenista que, bueno, no lo trata muy bien la crítica, pero para mí nos ha dejado cuentos como Ushana Hampi y El campeón de la muerte. Si ustedes desean, lo pueden inclusive descargar de internet. El autor se llama Enrique López Albújar, este señor que está aquí, Enrique López Albújar. El otro cuento que también recomiendo es Los gallinazos sin plumas, Alienación y doblaje. Los 3 cuentos pertenecen a este señor bien conocido, seguramente ustedes lo habrán leído en el colegio, es el señor Julio Ramón Rivero. El vuelo de los cóndores, El círculo de la muerte, El caballero Carmelo, en fin, son obras del señor Abraham Valdelomar, un maestro también en lo que es cuento, ¿sí? Luego tenemos un escritor que se suicidó, un escritor que es esta clase de escritores medio locos que a veces no dan tanta buena literatura, que nos ha dejado un conjunto de cuentos que se llaman Cuentos de amor, locura y muerte, de Horacio Quiroga. Y dentro de todos los cuentos hay 2 que son así concretamente imperdibles: El almohadón de plumas y La gallina degollada, ¿no?, de Horacio Quiroga.
Benedetti, escritor uruguayo. También tenemos La noche de los feos, ¿no? Es un cuento bien interesante, que se encuentran dos feos y que se reconocen, ¿no? Se reconocen, y como que el otro se cuida porque tiene una cicatriz, como que se compleja, el otro también la otra chica se cuida, pero de pronto descubren que dentro de su aparente fealdad resulta que se reconocen, se tocan las cicatrices y se aman, ¿no? Es un cuento bien bonito. Luego tenemos a otro maestro que se llama Julio Cortázar, con el cuento Axolot. Es un cuento para los que les gusta la literatura fantástica, es un cuento alucinante. Miren, más o menos, es un señor que va a una especie de exposición de animales raros. Es un animal acuático parecido a un pejezazo, y él está mirando a ese animal y resulta que él después se transforma en ese animal raro que le estaba mirando, ¿no? Al solo. Continuidad en los parques, y finalmente, después de Jorge Luis Borges, tenemos Ruinas Circulares, El milagro secreto y El jardín de senderos que se bifurcan. Muchas gracias.